Hola amigos, desde el hemiciclo del Parlamento Europeo de Estrasburgo, un sitio muy impresionante al que los eurodiputados decimos un poco en broma el Senado de la Galaxia. Estamos celebrando el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derechos humanos es uno de los asuntos que yo llevo en el Parlamento Europeo, soy el portavoz o el líder de los socialistas en esa subcomisión y me gustaría hacer una reflexión para las personas que me seguís en redes sociales sobre qué significa este aniversario. Este momento es muy distinto al momento que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Declaración Universal encontró apoyo en todos los países de Naciones Unidas, incluso los que ahora son más reticentes con esa lógica. Hay que recordar la enorme contribución de China a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo como era ya entonces un régimen comunista. A partir de ese gran acuerdo, de ese gran consenso sobre los derechos humanos, que se basa en la idea simple de que todas las personas, por el simple hecho de serlo, tienen un conjunto de derechos que pueden ejercer en cualquier momento de su vida, sea donde han nacido, sea cual sea el régimen político en el que están, sea cual sea su ideología o su religión, está en cuestión. Está en cuestión por muchos motivos y con diversas consecuencias. Hay una enorme tendencia autoritaria en el mundo. Mientras que la democracia era el modelo al que decían tender casi todos los países, aunque algunos pidieran más tiempo para llegar al nivel de democracia que tenemos en Europa, en realidad ahora ya no es así. Los sistemas autoritarios están muy seguros de lo que ellos consideran su modelo de democracia, que no es una democracia homologable a los estándares que tenemos en las democracias maduras, pero ellos consideran que ese modelo de democracia que se basa en hacer elecciones más o menos limpias, a veces nada limpias, es suficiente y que a partir de ahí ya no hay ningún tipo de check and balance, ya no hay ningún tipo de contrapesos al poder y por tanto siempre el hombre fuerte, siempre son hombres, va a va a regir el país sin ningún tipo de limitación, de parlamento efectivo, de prensa libre, de sindicatos o de libertad de expresión. Esa es una tendencia que tenemos que intentar cortocircuitar porque está conduciendo a un mundo menos seguro. Yo a veces digo que las democracias son útiles no solo porque hay una promoción de los valores y los principios, sino porque son efectivas desde el punto de vista de la seguridad. Un mundo de democracias es un mundo más seguro, porque las democracias son previsibles, las democracias tienen prensa libre, tienen una opinión crítica, tienen parlamentos, tienen sistemas institucionales que impiden una completa autocratización de los sistemas, mientras que los sistemas autoritarios, la prueba puede ser el régimen de Putin en Rusia, son imprevisibles, pueden provocar una crisis como la que ha provocado la invasión de Ucrania de una manera absolutamente sin límites y sin controles, de tal manera que la simple situación psicológica de una persona puede conducir al mundo a una situación grave. Estamos en esa pelea por la universalidad. En muchos países de lo que ahora se llama el sur global, aunque no me gusta mucho la expresión, consideran que lo de los derechos humanos es una pretensión de dominio cultural o ideológico del mundo occidental y que exportar derechos humanos, cuando nosotros hablamos de un país, de las circunstancias de la prensa en un país, de la situación laboral en cualquier país del mundo, lo que estamos haciendo no es defender la dignidad de las personas, sino una agenda ideológica que está basada en unos principios que no son del mundo, que no son universales, sino que son solo de las democracias o del mundo occidental. Y esa es una tendencia que yo creo que hay que intentar frenar enfrentándose con toda claridad a una batalla que es ideológica y que es una guerra cultural y en la que muchos millones de personas en el mundo se juegan su dignidad y piensan que las democracias no podemos dejarles abandonados sin poder ejercer esos derechos que esa Declaración Universal de Derechos Humanos le garantiza desde hace más de medio siglo. Esa es una batalla en la que estoy empeñado personalmente junto con mis 700 colegas del Parlamento, aunque en la Comisión de Derechos Humanos por supuesto somos menos, pero este Parlamento ha sido la institución más vocal de la Unión Europea en materia de derechos humanos. A veces el Consejo, que es la reunión de los gobiernos, tiene que operar con criterios más de realpolitik, de realismo político. Pero yo siempre recuerdo a los representantes gubernamentales y al alto representante Borrell que la obligación de conducir nuestra política exterior, la política exterior de la Unión Europea,
poniendo en el centro la promoción de la democracia y el Estado de Derecho, es una obligación de los tratados para todas las instituciones, el Parlamento, la Comisión, el Consejo, los tribunales europeos, etcétera, y que no es solo algo que se debe dejar a esta casa, que desde luego es siempre la más vocal y la que habla más alto, a veces creando, también hay que reconocerlo, algunos problemas en las relaciones con los países. Los países querrían tener una Europa que pague, somos el mayor cooperador al desarrollo del mundo, pero que no moleste y que por tanto no interfiera, no hable de los casos, de las situaciones, pero eso es imposible. Europa tiene la obligación moral y la obligación jurídica y legal en sus tratados de defender los derechos humanos como parte esencial de su política exterior. Lo estamos haciendo lo mejor que sabemos, ahora con una red de centenares de embajadas por todo el mundo, también teniendo derechos humanos en la agenda, y eso a veces no facilita las cosas, a muchos regímenes no les gusta verse retratados en nuestras resoluciones, en nuestros debates, pero esa fuerza moral de Europa yo creo que no hay que abandonarla porque es la que nos ha permitido construir la sociedad que representan mis 705 colegas en esta Cámara. El Parlamento va a seguir trabajando en materia de derechos humanos y lo va a hacer con la convicción con la que lo ha hecho siempre. Yo espero poder seguir hablando desde aquí, especialmente a la gente que me sigue en mis redes sociales, de la importancia de esta agenda. Gracias.